Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Como siempre, les agradezco mucho porque estén con nosotros. Y justamente hoy día tenemos dos temas que de verdad siempre el objetivo es poder darles las informaciones en este sentido de poder ayudar a las familias, de poder ayudar a las personas, darles el conocimiento que es tan importante y la importancia que tiene la comunicación. Y justamente hoy día tenemos dos temas muy interesantes y que son muy de actualidad. El primero es el confinamiento, el estrés y el duelo son realidades de hoy. ¿Cómo enfrentarlas? Y el otro tema es la importancia de la lectura en la niñez. Para el primer tema, el confinamiento, el estrés y el duelo son realidades de hoy. ¿Cómo enfrentarlas? Estaremos conversando con la doctora Marta Leiva, directora del Centro Families House, y la importancia de la lectura en la niñez. Estará con nosotros Mónica Esparza, escritora infantil y cuenta cuentos. Gracias, Marta, por estar con nosotros, de verdad, y en esta oportunidad voy a agradecerte infinitamente tu presencia, porque sé lo que significa hacer un esfuerzo desde tan lejos donde te encuentres en estos momentos. Tu saludo. Tú sabes, para Sangalú siempre hay un compromiso muy especial, sobre todo porque sé de la trayectoria también de ustedes, de esa innovación constante que ustedes ponen, sobre todo en provecho de la humanidad, ¿no? De este crecimiento y desarrollo humano en términos generales, ¿no? Entonces, realmente cuando me indicaron el tema para exponer, dije, qué bueno, qué interesante que se preocupen por estos puntos, que efectivamente son temas sumamente importantes y necesarios en esta época de pandemia que es la que estamos viviendo, ¿no? Así es, exactamente. Nosotros vamos a retomar inmediatamente nuestra conversación contigo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Excelente, gracias. En realidad, nosotros queremos hacer un hincapié en la presentación de la institución Family House. Es una institución que es ampliamente reconocida en el mundo entero por el tipo de trabajo que vienen desarrollando, por los diferentes proyectos que vienen desarrollando, pero qué mejor que Marta, la fundadora de Family House, nos cuente un poquito la historia para nosotros saber reconocer y también darle nuestros agradecimientos, porque es una institución que viene desarrollando muchos trabajos en favor de todos los peruanos. Marta. Bueno, mira, para mí es un placer para todos aquellos que nos escuchan. Efectivamente, Family House, que es un centro de formación integral de desarrollo humano, tiene que ver mucho con el concepto de niño, familia y de proyecciones hacia la vida. Cuando iniciamos las inquietudes, lógicamente siempre las iniciamos siendo jóvenes, aunque actualmente mantenemos la juventud emocional, ya la edad cronológica pasa desapercibido porque el estado emocional es el que impulsa las motivaciones, nos impulsa nuestros requerimientos y ahí le vamos dándole duro a cada acción. La preocupación definitivamente es ayudar a las personas, ayudarse a encontrarse consigo mismos en cualquier etapa de vida. Consideramos la necesidad de observar, inclusive desde la gestación, todas las actitudes maternas, paternas, que es el núcleo, el centro de lo que implica el principio del ser. Luego, estableciendo este nacimiento con una responsabilidad de nacimientos con calidad en hogares, que es lo que se pide, para poder generar el crecimiento por etapas y ese acompañamiento de asesoramientos inmediatos y, por qué no decir inmediatamente, de reubicación cuando se sesga una u otra conducta, ¿no? Se puede sesgar el padre en cuanto a conducta y emociones, se puede sesgar la madre en cuanto a conducta y emociones, o se puede sesgar el niño en cuanto a conducta y emociones. Para eso nosotros estamos siempre al pendiente de la recuperación inmediata y de seguir esa línea de crecimiento que es el mandato evolutivo, en crecer con calidad en todas las condiciones de las etapas de vida. Claro está que cada circunstancia existe digamos, dificultades por las edades, por los momentos, por las circunstancias o por las situaciones que uno está pasando. Entonces, Family House está siempre a la expectativa de dar los tips y de dar las formas de cómo ir enfrentando cada condición y cada situación.
Ahora, esto es en la relación a lo que significa el crecimiento del humano en familia. Pero luego somos conscientes de que esa persona ingresa a áreas académicas, ingresa a áreas universitarias. Entonces, de momento se le va siguiendo el proceso de ese encuentro hacia sus nuevas metas y proyectos. Para eso están las orientaciones vocacionales, los tipos de entrevistas, la formación de estructuras psicológicas muy saludables para que puedan enfrentarse a la vida en ese quehacer del día a día. Posteriormente sabemos que toda persona cuando egresa de las universidades, pues inmediatamente entran a las acciones ya laborales, a todos los conceptos empresariales. Y yo decimos, al hablar de empresas, no solamente nos fijamos en un proceso estrictamente de trabajo exclusivo, sino de que toda acción que nosotros ejecutamos para poder manejar un presupuesto económico por nuestras rutas profesionales que ejecutamos, hacemos empresas, empresas de la vida, empresas del conocimiento, empresas de la salud, empresas de los derechos civiles, empresas de las construcciones, empresa de todo lo que podamos hacer por cada acción. Entonces Family House está muy metido en el área empresarial, viendo también cómo están las conductas organizacionales dentro de la empresa y quiénes están en esas organizaciones, las personas, los humanos, que somos la línea básicamente de luz de las empresas que provocamos de que estemos bien sostenidos con el trabajo idóneo, con nuestras capacidades, nuestras motivaciones e ideales en las realidades. ¿Y por qué no hablar después cuando decimos, muy bien, ya hemos dado esta parte de nuestra juventud, de nuestra adultez, y empezar a hablar ahora de lo que significa nuestra famosa tercera edad? ¿No? Una tercera y cuarta edad. Y decimos, cuando entramos en una tercera o cuarta edad, qué interesante es encontrarte a ti mismo en la vida, en todo lo que has podido hacer en ese largo recorrer. Y prepararlo para un sistema de una vida útil, útil en todo lo que hagas hasta que nos toque ascender, como decimos, muertes con calidad. Entonces, si nosotros seguimos estos condicionamientos con esa fijación absoluta de ese quehacer humano a lo largo de cada etapa de la vida, pues Family House está sintonizado en todos los elementos. Por eso decimos Family House a nivel de familia, a nivel de gestación, a nivel de la niñez, del adolescente, Family House académico a través de todas las condiciones y dificultades que pueden haber en torno a ello, y Family House empresarial y corporativo. ¿Y por qué no hablar de Family House en estas edades que para mí son exquisitas, porque es parte de la experiencia mayor del adulto con tanto conocimiento y tantas condiciones, ¿no? Entonces yo pienso que de esta manera estamos sintonizados con cada punto. Eso es el quehacer del Family House y por eso es que nosotros nos hemos abocado estrictamente a esos lineamientos y quienes nos buscan o quienes nos encuentran ratifican justamente ese deseo de conexión y de ayuda, que es un punto fundamental, que es parte de nuestro sello en todo lo que nosotros ejecutamos y bueno, y ahora dispuesto para poderlo explicar en Salgalú. Sí, muchísimas gracias Marta y ahora ya con este amplio conocimiento queremos pues pisar tierra en esta realidad que en estos momentos estamos viviendo. Muchas de las personas, no hablo ni de grandes ni de chicos, muchas de las personas, muchos de los peruanos y en el mundo entero podría decir, este confinamiento nos ha generado demasiados problemas, ¿no? De habitar en un espacio pequeño, grande, chico. El asunto es que del espacio que tengamos cada uno de nosotros no podemos salir salvo que tengamos ciertas medidas y se sale por la referencia de la urgencia, el estrés que esto nos provoca y el problema más serio, el luto que se está llevando en las familias, porque muchas de nuestras familias se están yendo en un proceso muy complejo y complicado. No podemos despedirnos, sabemos que cuando lo van a internar o está haciendo un tratamiento específico por el COVID, nos queda esa sensación terrible de que probablemente no lo vamos a ver nunca más. Y de pronto nos entregan una cajita pequeña que se supone es aquel ser querido que nosotros hemos entregado al hospital en hueso y piel. Y de pronto es un conflicto muy grande y no sabemos cómo llevarlo y de repente ya mucha gente lo toma como que, bueno, pues si se entierra ya ¿qué vamos a hacer? Pero el proceso por dentro no todo el mundo lo está poniendo afuera y está generando inclusive violencia. ¿Qué podemos hacer con toda esta problemática que muchas familias, especialmente aquí del Perú, estamos sufriendo?
Ahorita has cogido un tema sumamente sensible, es altamente complejo y de mucha, digamos, de mucha preocupación. Te voy a hablar como terapeuta, porque me tocó definitivamente tener que ayudar a muchas personas en estas realidades. Imagínate cuando vivíamos un mundo de innovación, un mundo donde decíamos tenemos que desarrollar un pensamiento positivo, direccionar nuestras emociones hacia rutas de crecimiento personal, de desarrollo y de innovación, que es lo que básicamente se pedía, ¿no? Mucho de las ideas que nosotros poníamos como paradigmas en esta juventud actual era el renuévate, reinvéntate, resurge, ¿no? Y manéjate hacia un concepto de liderazgo personal. Y te diría que sí, digamos, nuestro país venía ya trabajando esta sintonía en los jóvenes, en los colegios, en las universidades, inclusive en las maestrías, ¿no? En los doctorados, donde veníamos nosotros explicando estos temas justamente de crecimiento humano bajo todas las circunstancias. Y de un momento a otro, perder la libertad y, digamos, reclutarnos en nuestros ambientes físicos, como tú decías, chico, mediano, grande, pero igual encerrados con una amenaza de vida o muerte, de no saber si es que tú podías vivir o no, y observar que cómo de un momento a otro las personas que estaban a tu alrededor, cercano, muy cercano o inmediatamente lejano, estaban pues entrando a esta enfermedad y de una u otra manera pues morían. Entonces, todo esto creó este famoso estado buca que decíamos nosotros, que es un estado de mucho desazón, de desconcierto, de incertidumbre, de volatilidad y, lógicamente, de una condición ambigua, de no saber qué va a pasar con la vida. Y cuando los humanos pisamos ese terreno, digamos, ese terreno fofo de arena movediza, de no saber qué hacer y cómo hacer para poder avanzar, ha creado todo un sinnúmero de situaciones. Personalmente yo estoy preocupada por la salud psicológica a nivel de nuestro país y a nivel del mundo, porque esto es algo que ha calado a las realidades. Perú como tal se caracterizaba por ser un país muy innovador, que constantemente los jóvenes se reunían ya a armar sus microempresas, el ser el emprendedor del día a día, ¿no? Y que inclusive ese trabajo, digamos, ese trabajo a pie que decimos nosotros era un común denominador y había un movimiento de una u otra forma tratando pues de siempre crearse esa posibilidad de crecimiento y desarrollo. Y luego verse cortado y limitado de una u otra manera zanjó el alma, zanjó la vida, zanjó la mente y cerró las motivaciones. Nosotros, me acuerdo que en todo momento, en los periodos más críticos, inmediatamente decíamos, no se sienten cerrados, es el mejor momento de la comunicación con el hogar, ese reencuentro al hogar hacia sí mismos. Pero muchas veces veíamos que dentro del hogar las cosas no estaban trabajadas. Y como no estaban trabajadas, había un friaje y un nivel de tensión muy alto, de no saber qué hacer y cómo crear nuevos estilos de comunicación. Como habían otros que decían, muy bien, los niños pequeños veían a sus padres y no tuvieron esa sensación tan incómoda como otros niños pequeñitos que decían, chao papi, y ya no veían hasta la noche, ¿no? Y eran pues los famosos padres ausentes, ahora eran los padres presentes. Entonces, a algunos les resultó bien, pero a muchos otros complicó la violencia, esa violencia psicológica que hemos tratado de, digamos, de ir nosotros en décadas anteriores, ir solucionando la violencia física y que ahora de repente se pasó a la violencia psicológica, a la indiferencia afectiva, al mutismo, esa comunicación silenciosa, rígida, de ese friaje emocional que iba pues complicando el ambiente hacia adentro porque no se podía salir o las salidas eran sumamente limitadas. En esas urgencias nosotros decíamos, no se sientan cerrados, vayan hacia las ventanas, miren el firmamento y vean la libertad del universo a través de los espacios. Que la mente se recrea por ese lado para que puedan en algo compensar estos conceptos de cierre. Teníamos que ver la forma de decir, bueno, ¿cómo mantener un pensamiento positivo si no había positivismo en la vida? ¿Cómo mantener esa sensación de esperanza cuando no se sabía qué iba a pasar? Enfrentar los duelos, como lo acabas de señalar, era otro punto también altamente significativo. Esta sorpresa de fallecimientos, de no enterrar con ese nivel de, digamos, de cultura que ya teníamos, de velar a nuestros muertos, de darle esa despedida emocional y poderle decir todas las cosas que nosotros desearíamos
de esa despedida emocional que siempre se ha caracterizado en nuestro país. Y ver de un momento a otro simplemente que desaparecía, eran trasladados al hospital, había una no comunicación total y de repente ya la sorpresa del fallecimiento y no visto. ¿Cuántos retos y frustraciones emocionales existen en estas personas? ¿Esto va a traer consecuencias? Sí, las va a traer. ¿Que nos vamos a sentir que esto es como un estado de posguerra? Sí, efectivamente. No lo podemos negar y tenemos que ser muy evidentes. Yo toda la vida he tratado de mirar la vida muy optimistamente y he tratado de funcionar y estimular la inteligencia emocional a como dé lugar, que es el único soporte que nos da para enfrentarnos hacia nuevos acontecimientos. Pero ¿cómo enfrentar una realidad tan cruda y cómo sacar un pensamiento positivo tan crudo? Me acuerdo que recibo una llamada de una de las personas que atendía a su hijita y de repente de un momento a otro se cortó toda comunicación. Yo muy preocupada, a través del WhatsApp, le pongo y digo, ¿qué está pasando? ¿Sucedió algo? Estoy muy preocupada, no sé nada de ustedes. Y de repente la hermana de la señora me contesta y me dice, disculpe doctora, mi hermana en este momento está en UCI, no sabemos qué va a pasar con ellos y su esposo acaba de fallecer. Y su hijita era una sola hija única y me pedían que hablara con ella. En ese momento, imagínate las decisiones psicológicas de decir un momentito, esperemos la situación de la mamá para yo poderme acercar a la criatura y no saber cómo organizarme. O era decirle, te quedas sola, tu vida cambió, o todavía tienes la esperanza de una madre. Entonces, esto crea muchos giros de actitudes inclusive de apoyo y de ayuda hacia las personas. Elegir qué decir, qué no decir, cómo organizar, bajo qué criterios. Ahora, lógicamente, que tenemos la oportunidad de las vacunas, tenemos la oportunidad de que estamos en algo resguardados, nos levanta un poco el ánimo de esa seguridad perdida, de ese estado de incertidumbre, de ese estado buca que decíamos nosotros, de esa volatilidad, de esa incertidumbre, de esa sensación, digamos, incómoda, que no sabemos qué puede pasar en el ahora y qué puede pasar en el después. Porque el problema era del ahora y el miedo a que el después podía ser peor. Por lo tanto, estos impactos emocionales que ha ido recibiendo cada persona, sin distingo de raza, credo, religión, economía o lo que sea, todos lo hemos vivido. Entonces, por lo tanto, ahora habría que entender cómo empezamos a recuperar el estado de confianza. Iniciamos con las vacunas, iniciamos con las rebeldías. Estas rebeldías es una interpretación de estos estados de disconfort y de incertidumbre. Pero a ello hay que ahora observar las correcciones. Como decían, tuvo que pasar la pandemia para sacar lo peor del Perú. Y yo decía, es que no se trata de lo peor del Perú, se trata más bien de los estados confusos, de los estados simplemente de incertidumbre, que está creando tensiones y que está generando simplemente reacciones conductuales como una forma de enfrentar una realidad. El peruano no puede perder su nobleza, el peruano no puede perder el creer en la vida y el creer en sí mismo. Y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Qué quedó? Aprendizajes. ¿Qué significó ese aprendizaje? Valorar la vida con más profundidad, valorar a las personas cercanas, valorar los espacios físicos que nos dio protección y seguridad, valorar los tipos de alimentos que teníamos que elegir también para poder mantener el sistema de economía, valorar la ayuda hacia los demás, esa ayuda de esa unión del Perú. Yo me acuerdo muchas veces cuando se pasaba situaciones, me encantaba, por ejemplo, cuando se manejaba a este futbolista Guerrero, cuando tuvo este problema del doping y cosas que sucedieron y que anularon que ya fueran los partidos, como los jóvenes, que él lo tenían como un elemento importante de crecimiento, de motivación, de constancia, de perseverancia, estaba pues prácticamente, como él dijo, yo sentí que me cortaban las piernas.
Y me encantó cuando se veía ahí donde decían, no te caigas, que el Perú te está levantando, ¿no? Ese es el Perú sintonizado. Eso es la parte de lo que nosotros necesitamos entender, unirnos en todas las realidades para poder ayudarnos y crearnos cambios, cambios sí profundos a todo nivel. Entonces, Exacto. En realidad sí, en realidad lo que estás señalando es muy importante, los ejemplos que pones, el ejemplo que pones es muy importante porque siempre hay una referencia. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero yo quisiera regresar con un tema. En realidad el adulto está pasando la difícil, pero quienes más difícil están pasando son los niños, porque a veces los adultos nos ensimismamos con nuestro problema, con nuestra tristeza, con nuestro dolor y nos estamos olvidando de atender a estos pequeñitos que están pasando lo mismo, pero sin tener la capacidad de entender por qué está pasando todo esto, por qué no puedo salir, los porqués abundan y en esta edad que es la era del porqué, y no tienen respuesta, es un problema muy serio. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Y bueno, nos quedamos con una pregunta antes de ir al corte en el aire que es muy preocupante con relación a los niños. Hay un caso, una mamá me comentó y yo me quedé como un poco sorprendida por la pregunta, ¿no? Es una persona que tiene niños pequeños de 5 para abajo, pero igual de 18 para abajo, si el hijo te viene a preguntar, a consultar, uno tiene que tentar tener la amabilidad de responder. Entonces se presentó la situación de que el abuelito había fallecido por COVID, uno de los tantos, porque ahora ya somos estadísticas, y ella no entendía por qué este niño le preguntaba dónde estaba el abuelito, si ella ya le había hablado varias veces que se había muerto, que se había ido y que nunca más iba a aparecer. Lo que me llamó la atención fue la expresión de cómo es que este niño no me entiende lo que yo estoy sufriendo. La verdad me sorprendió un poco la pregunta porque debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser el niño el que le diga, mamá, ¿por qué no me entiendes? Porque no sé lo que está pasando. De verdad es un tema muy difícil, Marta. sí, definitivamente sí. Afrontar el duelo en diferentes edades tiene sus, digamos, sus complicaciones. Mientras que la mamá lo elabora con una sensación de dolor, el niño no sabe qué significa desaparecer, no sabe qué significa dónde está. Es una de las razones que nosotros decimos para ayudar, apoyarnos en la fantasía del niño, el decirle estrictamente, mira, ves estrellita, ahí está. El niño necesita una ubicación. Y en esa estrellita está el abuelito y desde ahí le puedes decir todo lo que quieras y él te está protegiendo. Él está ahora con nuestro Diosito, con nuestro Padre Celestial, como lo quieran llamar, ¿no? Entonces, basado en eso, el cerebro infantil en su imaginación lo ubica en un espacio y un territorio. Pero cuando simplemente le decimos se fue y no le damos territorio, no le damos espacio, pues digamos, este pensamiento queda vacío y crea muchas inquietudes e incluso hasta ansiedades en el niño y empieza a generar miedos. Por eso de que los duelos tienen que cerrarse en el niño. A veces me dice, y era necesario que lo vea, digamos, en el ataúd y le diga adiós dependiendo de las edades, porque cuando son pequeños ven a la persona y de repente se lo están llevando y están viendo que lo están colocando en un nicho y le están sobre todo vaciando tierra encima, para el niño resulta muy complicado ese asunto. Es mucho mejor que le haga la despedida de repente cuando ya se está, digamos, en la cama, antes de ponerlo en el féretro, que está muy dormidito, que ahora se ha ido para el otro lado y que no vea todas esas cosas de lo demás, ¿no? Y en el caso del COVID, cuando ya no vieron nada y desaparecieron, se le explica en dónde está, en esa estrellita o en la luna, donde ves la luna, ahí tiene su casita, sobre todo si hablamos con niños de 5 o de 6 años para abajo, ¿no? De esa manera generamos el cierre. Por otro lado, Cotita, también quedó pendiente esta pregunta de que qué dificultades vamos a pasar con los niños pequeños en la pandemia. Y aquí había algo muy importante del cual es mi preocupación. El yo social, que se supone es la elaboración del niño a la conquista de la naturaleza, cuando el niño empieza a caminar al año, empieza a caminar en una actitud muy circunscrita dentro del cuerpo, dentro de la cercanía de la madre y dentro del espacio físico de la casa. Pero a partir ya de cerca de los 2 años, nosotros pedimos que el niño empiece a caminar hacia el ambiente, empiece a caminar en los parques, en los campos, en las playas, para que el cerebro amplíe y tenga esa apertura de conquista al ambiente y desarrolle esta fuerza del yo.
Y de esta manera empiezan ya los ensayos de relacionarse con los niñitos extraños y de poder comunicarse y poder abrirse en el espacio. Ahora no, ahora estos niños han sido cerrados, han sido sacados a espacios físicos muy restringidos, con muchas reglas y tapadito en la boquita para no comunicarse tan fácilmente con las personas. Ha venido mucho cierre de espacios en ese yo social. Mi pregunta es, ¿el cerebro se prepara para sacar digamos, una personalidad evitativa, una personalidad aislada, inclusive hasta esquizoide? Los esquizoides tienen mucha vida interna, poco espacio hacia afuera, todo es hacia adentro. ¿Cómo lo podemos remediar? Y es ahí donde yo le digo a los papás, por favor, dentro de casa que sean muy interactivos y cuando tengan la oportunidad inmediatamente de salir con niños pequeños, háganlo por lo menos a la semana en lugares aislados donde no haya gente para que el niño pueda correr y pueda interactuar. De una u otra manera, si el cerebro no recibe esa estimulación, entonces estamos prácticamente formando personalidades cerradas en ámbitos sociales. Que eso va a salir después. Yo soy de la política de que no debemos de descuidarnos porque cada etapa tiene sus características propias que impulsa a la siguiente edad con sus otras características y todo va engranando uno a otro. Y ahí viene la dificultad. Tenemos una edad de 2 a 3 donde se desarrollaba la apertura social y nos encontramos con cierres sociales, es decir, poca estimulación y solamente entre paredes. Eso puede provocar que estos niños sean sumamente, digamos, frágiles, tímidos, y nosotros estamos propugnando un liderazgo, por ejemplo, trascendente, donde el chico tenga dominio de sí mismo, apertura social, habilidades psicológicas importantes de comunicación, de expresividad, cuando el niño prácticamente no ha sido proyectado para eso, el cerebro no ha sido preparado para eso. Exacto. En realidad es un tema muy importante que yo creo que después vamos a tener que conversar sobre el desarrollo evolutivo físico, psíquico y emocional del niño, porque a veces los adultos no entendemos y pensamos que es como un juguetito que va creciendo independiente. Pero ahora me gustaría un poquito, para cerrar ya y agradeciéndote muchísimo por haber estado con nosotros, Marta, los proyectos que tienes, porque yo sé que tienen un curso a puertas que es muy importante. Bueno, sí, efectivamente, Cotita, queremos invitarlos a todos los que básicamente se interesen en el crecimiento humano. Nosotros vamos a desarrollar un curso sobre conducta y disciplina positiva y manejo de emociones. Conducta y disciplina positiva, porque ahora estamos hablando de las conductas positivas, de la disciplina positiva y el manejo de las emociones, que justamente le hemos dado todo el enfoque importante para ello. Contamos con la psicóloga Jacqueline Scurry. Ella básicamente trabaja con conductas positivas en la ciudad de Melbourne, de Australia, y va a implicar cuáles son los proyectos que se dan a nivel nacional y de qué manera hay coincidencias con nuestra realidad peruana, porque estamos nosotros muy metidos también en este sistema de trabajo y en la disciplina positiva que se da en el hogar, en la escuela y en la sociedad, ¿no? Y cómo estamos manejando, digamos, esta organización de las emociones, porque Perú viene trabajando la inteligencia emocional desde los chicos, desde los pequeños, desde los adolescentes, y ahora cómo nos sirve para este crecimiento en todos los niveles. Esto se va a dar el sábado 2 de octubre, se va a dar inicio de 2 a 9 de la noche, ¿no? Son 4 clases y mayores informaciones simplemente comunicarse a www.familyhouse.org www.familyhouse.org o al celular 955-191-146. Bien, estaremos nosotros como ponentes, estoy pues, yo, la doctora Marta Leiva y la docente magíster Marlene Ávila. Perfecto. Perfecto, ya todos quedan invitados, por favor, porque realmente son cursos importantes, sobre todo porque de alguna u otra forma nos conocemos nosotros mismos. Quien no se siente bien consigo mismo es muy difícil. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado con nosotros y espero que tu estancia por allá pues sea de mucho fruto y aunque no sea tan abierto, disfruta de cuando en cuando porque a veces lo necesitamos. Así es, la ciudad de Nueva Jersey están con todos los controles también aquí
de salud y bueno, pues estamos haciendo algunas actividades importantes y por eso tuve que estar por acá. Muy bien, muchas Ok, gracias. muchísimas gracias. Un abrazo